Tenemos nuevas noticias en el caso de Esther López y es que la jueza del caso ha elevado de nuevo la causa a la audiencia tras los últimos informes de la Guardia Civil. Los últimos informes sabemos que son el tema de ese sótano secreto en la casa de Óscar Sanz, que es el único investigado en los hechos. Sinceramente, viendo todos los informes que hay dentro de la causa, no entiendo cómo puede ser que lleguemos a este juicio solo con un único investigado, que sería Óscar. Parece que pudiese llegar a haber más personas que tuvieron que participar en la muerte o en el traslado, en varias cuestiones que evidentemente tienen que ver con los hechos, incluso un presunto encubrimiento si es que este señor resulta siendo presuntamente culpable, ¿no? Pero como os digo, está de vuelta a la audiencia provincial el caso de Esther López, tras este periplo de unas 2 semanas en el juzgado de instrucción número 5, pues ahora vuelve otra vez. La jueza que investiga todo este asesinato en la localidad vallisoletana de Traspinedo, pues ha dictado una nueva providencia en la que acuerda un nuevo envío de la causa a la audiencia provincial para esa celebración de un juicio con un jurado popular contra el sospechoso por crimen Óscar Sanz Moreno. Os pregunto a vosotros ya al inicio de este vídeo, ¿qué es lo que creéis que va a pasar? ¿Va a resultar siendo culpable este hombre? Este amigo de la víctima y que esa noche, según la UCO, atropelló a Esther a una velocidad de unos 45 km por hora. Hay otros informes, obviamente todos planteados por la defensa, donde se asegura que su coche no tenía rasguños compatibles con ese atropello. Y obviamente otros de los últimos informes de los cuales estamos hablando por parte de la Guardia Civil eran las conclusiones finales a ese registro efectuado en el chalet de Óscar, que pertenecía a su familia, y en esas pesquisas lo que se dijo es que se descubrió un habitáculo subterráneo oculto tras una trampilla y que estaban intentando averiguar sin éxito si Óscar había ocultado allí el cuerpo de esta mujer. ¿Realmente era importante esto? ¿Era clave? Tenemos que decir que sí, porque hay muchas lagunas. Tras los informes de la UCO hay un montón de lagunas y ayer me decíais, bueno, es que seguramente usó otro coche para trasladarla. ¿Pero hay algo? O sea, ¿realmente hay alguna prueba sobre esto? No. Este es uno de los grandísimos problemas dentro de este caso, y es que la investigación, los informes dan por hecho cosas que no existen. Dentro de la causa. Obviamente tras los informes hay lagunas de cuál fue el lugar donde ocultó a esta mujer antes de trasladarla a aquella cuneta. ¿Cuánto fue el tiempo de intemperie? ¿Cuál fue el motivo de los hechos? ¿Hay alguien que ayudase a encubrir este crimen al principal acusado? ¿Realmente fue él? Más cosas. ¿Cuál fue el coche utilizado? No fue el coche, porque mucha gente decía, bueno, es que lavó el coche al día siguiente, entonces no puede ser que lo llevase en ese coche, tuvo que haber sido con otro. Pues ¿cuál es el otro coche? O sea, ¿hay alguna persona que haya dejado el coche a este señor para poder trasladar ese cuerpo a aquella cuneta? ¿O alguien le ayudó? ¿O lo hizo otra persona? Es que estamos hablando de cosas que no están absolutamente nada claras dentro del caso. Es que no es que haya dudas, sino que simplemente no existe absolutamente nada que pruebe cómo fueron esos hechos, ¿no? Lo que tenemos es un intento de reconstruir un presunto atropello por una persona a la cual le están intentando decir que él es el culpable de ese atropello y de esa muerte con alevosía de Esther López en aquella madrugada. Y aquí el tema de este informe sobre las pesquisas del chalet, que fue la segunda residencia de los padres del único investigado, un caso que concluía, había varias inspecciones este pasado 17 de abril, hace una semana atrás, pero no se encontraron restos biológicos compatibles con Esther en aquel sótano en la que participaron en esa inspección ocular nuevamente 20 agentes. Obviamente lo que se pregunta ahora es ¿dónde se escondió el cuerpo? Si no fue ahí,
¿Dónde fue? Esta es una pregunta que falta por responder, a falta de todos los nuevos detalles de este hallazgo de esta estancia oculta, y si en realidad si no hay ninguna prueba que señale la casa como el sitio en donde se ocultó, tiene que haber otro sitio en donde. ¿Investigaron a amigos o familiares de Oscar para saber si el cuerpo se pudo situar en alguna zona, algún coche de sus familiares? Que esto es una pregunta que yo me hago para reconstruir el caso finalmente. Pero bueno, es cierto que el ERAT afirma que el T-Roc del acusado Oscar atropelló a Esther a 45 kilómetros, como todos sabéis, pero en enero de 2022 se le hicieron esas 2 inspecciones oculares al vehículo por parte de la Policía Judicial de Valladolid y no encontraban ni arañazos, o sea, bueno, un arañazo en la puerta. Me parece eso, la verdad, bastante raro. O hicieron mal su trabajo o no sé. Y luego el tema de la pintura azul, que obviamente es de otro coche, tiene que salir de algún lado. Las piedras que estaban adheridas a ese abrigo, pues es que ninguna de estas pruebas se puede relacionar con el acusado. Esto es algo que es tremendo. Entonces no podemos dar el caso por resuelto cuando faltan todas estas cuestiones. Bueno, es cierto que desde algunos informes se decía o se colocaban titulares de que el cuerpo de Esther estuvo 23 días en la curva en la que luego aparece, y decían los informes que Oscar habría tardado 40 minutos en colocarlo. Bueno, no sabemos cómo han llegado a estas conclusiones, pero estos informes detallarían cómo habría trasladado el cuerpo este señor hasta esa cuneta. Decían que habría circulado con su vehículo por una vía compatible con el camino del apeadero, con un itinerario planificado en dirección a la vía VP 2303 para desplazarse hasta aquella zona concordante con el escenario donde el 5 de febrero de 2022 se halla el cuerpo de Esther por aquel fontanero de Salamanca, y dicen que allí se ubicó desde las 9:21 hasta las 9:59 durante 38 minutos aproximadamente. O sea, el informe de autopsia a la víctima desvela que la muerte de la mujer fue de etiología accidental u homicida y pudo ser causada por un atropello a baja o media velocidad. Bueno, estas son las consideraciones que salían aquí de estos informes. Sinceramente no sé muy bien cómo pueden decir algo así en un informe. O sea, 40 minutos en colocar un cuerpo según estos informes. Bueno, es algo que aquí lo vemos. De hecho, hay más documentos en torno a la UCO que se filtraron por todos lados. También en el año 2023 el sospechoso de la muerte, o más bien dicho su defensa, decía que había demasiadas conjeturas forzosas e hipótesis incoherentes dentro del caso por parte de la Guardia Civil. Reiteraban que él no tuvo nada que ver con la desaparición y muerte de Esther López, y que realmente el relato final de la UCO estaba lleno de incoherencias y datos por determinar, así lo decían. Aseguraban en los medios de comunicación de Valladolid que mostraban una enérgica indignación y malestar con los diferentes programas de tele que se permitían la licencia de interpretar y recrear de modo absolutamente subjetivo unos datos que no estaban corroborados, todo con el fin de condicionar y contaminar a la opinión pública en contra de una persona que hasta la fecha únicamente estaba siendo investigada. Esto es totalmente cierto. O sea, realmente Oscar nunca pisó la cárcel, aunque también es cierto que es la única persona que la Guardia Civil dice que es la acusada o la investigada de terminar con la vida de Esther López. Entonces, bueno, y obviamente toda la presión que está haciendo la familia, ¿no? Desde hace un montón de tiempo, pero sí es cierto que hay algo muy llamativo, porque la cuneta donde fue localizado el cuerpo, lo que dice la unidad central en sus informes es que hubo 2 batidas por esta zona. ¿Cómo es posible que no se encontrase el cuerpo? Porque los días 20 y los días 29 de enero no se observó nada. Entonces, ¿cuándo se lleva a este sitio? Al sitio en donde aparece.
También en varios programas de televisión colocaban unos mensajes de la exmujer de Oscar el 12 del 1 de 2022 en el que se decía: eres mala gente, eres egoísta, prepotente, un sinvergüenza que se aprovecha de la gente, que abusa de todo, una persona sin principios y sin sentimientos, capaz de pasar por encima de cualquiera pensando solo en él. Lo mismo te da acostarte con una persona y al día siguiente tratarla como una mierda. Un tío de 37 que lo único que le importa son los amigotes y la fiesta, un fachadas, porque tienes la necesidad de estar todo el día demostrando que tú eres el mejor y que tú haces y deshaces a tu antojo. Y a mí me parece estupendo, un personaje que está todo el día pensando en cómo sacar provecho de todo, y te vendes a quien te compra, pero yo ya no compro. Sigue diciendo: eres miserable como persona, y te puedes creer que tú brillas mucho por fuera, pero yo he podido comprobar lo podrido que estás por dentro y de lejitos, y ten por seguro que lo llevo a misa y se lo digo a cualquiera que me pregunte quién eres tú, porque no por siempre vas a poder mantener toda la mentira que tú en realidad eres. Eso lo tengo muy claro. Y no es que seas así conmigo, no, es que eres así con todo el que no consideras como tú y con todo aquel que no pasa por tu aro. No es conmigo, no, es que eres malo de por sí. Bueno, estos son unas datas que coloca también la Guardia Civil como, obviamente, preguntando a la exmujer, una persona relevante dentro de la investigación, viendo si podría ser él quien habría acabado con la vida de Esther López. Pues aquí vemos este texto final que es tremendo, ¿eh? Creo que hay más partes de este relato que se filtraban en la que se dice: te he dicho yo que la tengas que llevar tú. No, pues punto, está conmigo, preocúpate de lo que tengas que hacer cuando esté contigo. Cuando esté conmigo, despreocúpate por completo de absolutamente todo. Gracias y buen día. Vete a hacer de papá coraje al Facebook, que ahí todavía cuela. Conmigo ahórrate ya la película. El martes fui lo suficientemente clara y no sé cómo tienes la vergüenza a día de hoy de mandarme un WhatsApp. El día que dejes ese orgullo que a día de hoy que tienes a un lado, el día que dejes ese orgullo que tienes a un lado, ese que te ha hecho pasar por tanto, te vas a dar cuenta de tantas cosas, pero en lo referente a mí, echa la vista atrás, pero bastante, tan atrás como en ese momento en el que estaba embarazada de 3 meses y permití todo lo que permití, y agradece que tenga tus apellidos, y luego, después de hacerte examen de conciencia, de verdad olvídate de mí, porque a día de hoy eres el padre de mi hija, por lo que pone en un libro de familia, pero punto final. No me vuelvas a molestar para nada, te lo pido por favor, porque va a ser lo mejor para ti y para mí. Y no me vuelvas a molestar, que pides mucho y das muy poco. Eres mala gente, eres egoísta, prepotente, un sinvergüenza. Bueno, y aquí viene todo lo que estábamos comentando hasta ahora, que obviamente está en este informe de la Guardia Civil. Importante este texto, que le faltaban estas partes, y que bueno, también van a ser relatos en contra de este acusado en el hecho. Todos nos acordamos del caso de Dolores Vázquez. Obviamente los relatos de las personas en torno a incidencias intrafamiliares, relaciones personales, pues son importantes dentro de un juicio. Obviamente la relación que tuviesen no es una prueba como tal en contra de Óscar Sanz, pero lo que diga esta mujer y lo que está en estos mensajes, pues también puede llegar a ser importante. Bueno, de hecho ayer hablábamos del tema del modo avión y resulta que en un apartado del informe de la UCO se dice lo siguiente. Dicen: tras el filtrado de la información relacionada con el estado y carga de la batería, en determinados momentos de actividad de la aplicación se observa que desde las 6:57 hasta las 8:51 del día 13 de enero el nivel de carga de batería se mantuvo al 14%. Esto indicaría un consumo de batería escaso, comprobando que a partir de este momento se inició un consumo de batería constante, disminuyendo minutos de forma apreciable la carga de la misma entre las 8:51 y las 9:20. Ahí se redujo del 14 al 7%, un comportamiento que sugería que, pese a no verse localizado eventos del sistema que confirmasen la existencia de apagados del dispositivo, cabía la posibilidad de que estas ausencias prolongadas de consumo de batería hubiesen sido producidas por una activación del modo avión.
Bueno, si nos fijamos en todo esto, el tema del móvil de Óscar, donde ponían los registros de cuándo ponía en modo avión el teléfono el investigado, muchas de las cosas que nos preguntamos es ¿por qué del móvil de Esther, como dice la propia UCO, no hay eventos que demuestren que fuese puesto en modo avión? Como vemos, lo de este modo en torno al teléfono de la víctima parece que pudo haber sido algún tipo de engaño por parte de medios de comunicación o incluso la Guardia Civil para meter presión al investigado y que confesase en torno a ciertas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo lo sería estos modos, y a intentar que entrase en contradicciones. Pero lo que estamos pudiendo comprobar es que hasta la propia UCO reconoce que el teléfono de Esther no es puesto en modo avión. Ahora lo que toca es tratar de descifrar el caso. Las investigaciones están abiertas. La Guardia Civil, nos consta, continúa con un intenso y meticulosísimo trabajo para recomponer este extraño puzzle, para dar con la explicación de la desaparición y el fallecimiento de Esther y para poner frente a la justicia a los responsables si los hubiera. A día de hoy, el caso sigue bajo secreto de sumario, decretado por la jueza para preservar esas investigaciones y, desde luego, limita la información que dé respuesta a los muchos interrogantes que el caso plantea. Cuestiones que se convierten en claves para desentrañar qué pasó realmente aquella madrugada. Nuestro objetivo hoy va a ser reorganizar esta información de la que disponemos y al menos tratar de exponer cuáles van a ser las claves de este caso. Y para ello contamos hoy con dos miembros del equipo de este gabinete de investigación. Voy a empezar por Jesús, por nuestro comisario, por nuestro psicólogo, Jesús García Aller, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aitor Curiel, Buenas. criminalista, criminólogo, médico especialista en medicina legal y forense, que además vas a tener, como casi siempre, mucho que decir en un caso de hoy. Difícil nos lo has puesto hoy, Miguel, porque es una chica joven, muy reciente el caso y con secreto de sumario. Cada día nos lo complicas un poco más. Bueno, como decía yo al principio, no pretendemos resolver el caso. Para eso está ese grupo de investigación de la Guardia Civil que, insisto, me consta además que está haciendo un trabajo muy concienzudo, que se ha parapetado, se ha prácticamente aislado para hacer un trabajo, antes hablamos fuera de cámara, pico y pala, quieren tenerlo todo atado y bien atado antes de dar ningún paso, que está trabajando muy bien, pero nosotros lo que yo creo que podremos hacer será reorganizar toda la información que ha salido, alguna veraz, otra menos veraz, y al menos exponer las hipótesis y cuáles son las claves que pueden dar con este caso para poderlo desentrañar, ¿no, Jesús? Sí, en todo caso, claves quizás generales, que puedan aplicarse a casos parecidos y que probablemente cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia ante la ausencia total de datos reales de que disponemos, ¿no? Pero sí que creo que se podría decir bastante. Es más, lo primero que debemos decir es que el secreto sumario es por algo y es importante mantenerlo y es importante intentar no filtrar datos porque esos datos pueden llegar a ser claves para los investigadores para la correcta resolución del caso. Lo que ha salido y ya utilizarlo, lo vamos a utilizar en cierta medida, vamos a hablar generalizando, explicando las claves, los métodos diagnósticos, de estudio, pero hay que respetar el secreto sumario porque, insisto, puede ser esa la clave para la correcta resolución del caso. Desde luego, y anticiparnos a lo que va a poder pasar sería meter la pata casi con absoluta seguridad. Vamos a empezar, si queréis, a desgranar algunos de los aspectos, al menos la información básica de este caso. Y para ello hemos elaborado una cronología para situarles a todos ustedes qué sucedió desde aquella noche del 12 de enero hasta al menos que aparece el cadáver, el cuerpo de Esther López. La tarde del miércoles 12 de enero, Esther López, de 35 años, queda con unos amigos para ver un Real Madrid-Barcelona en un bar de su localidad, Traspinedo. Tras el partido se traslada a otro local junto a dos amigos, Óscar y Carolo. Óscar será quien la deje en el entorno del bar La Maña, en plena Nacional 122, entre las 2:45 y las 3 de la madrugada. Es la última persona conocida que la ve con vida. Sobre las 5 de la mañana escribe en WhatsApp. Será la última señal que emita su teléfono móvil. Lunes 17 de enero. Sus padres interponen la denuncia por su desaparición. Aún se baraja que pueda ser una desaparición voluntaria.
El martes 18 de enero se publican avisos de su desaparición en redes sociales y ese mismo día se convoca la primera batida para buscar a la joven. Eso es, ha sido un poco iniciativa popular, también apoyada por el ayuntamiento, que es lo que menos podemos hacer por alguien que una vecina que es simpática, amable, que se abre a todo el mundo, y es un poco lo que hemos hecho, un poco convocar esta batida. Sábado 22 de enero. La desaparición se declara de alto riesgo. Continúan las batidas. La Guardia Civil detiene a Ramón el Manitas y se registra a conciencia su casa, registro que se prolongará varios días. Se suceden las batidas peinando toda la zona con perros y drones. Se busca en pozos y en el río Duero con la participación de los GEAS sin ningún resultado. Se utilizarán también guías caninos y se pide la colaboración de los vecinos para localizar a Esther. Viernes 28 de enero. Ramón el Manitas es puesto en libertad provisional. La Guardia Civil sigue tomando declaraciones a testigos. Ha declarado, no os voy a decir que ha declarado, queda en libertad con una serie de medidas. Sábado 29 de enero. Se realiza la mayor batida hasta el momento. Participan 450 vecinos y 150 miembros de la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja. No se obtienen resultados. El lunes 31 de enero se descarta realizar más batidas. Con esperanza de que se sepa por lo menos que aparezca mi hija, pero de que aparezca viva no tengo ninguna. Miércoles 2 de febrero. La Guardia Civil investiga a Óscar, el amigo que llevó a Esther en el coche a las inmediaciones de La Maña. Es la última persona que vio a Esther con vida. Óscar cambia hasta en 3 ocasiones la versión que da a la Guardia Civil. Sábado 5 de febrero. Un paseante encuentra un cuerpo en la cuneta de una carretera cercana a Traspinedo. La autopsia confirma que el cadáver encontrado corresponde a Esther López. Ha estado 24 días desaparecida. Su trabajo, y yo sí que les muestro la confianza más absoluta en que se van a esclarecer los hechos. Muchas gracias. La autopsia realizada reveló que murió por un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna en la zona del tórax y abdomen. Aún hoy continúan las investigaciones protegidas por el secreto de sumario decretado por la jueza que instruye este caso. Más o menos. Lo único que puedo confirmar es que se está realizando la autopsia. Esa es la cronología de los hechos hasta que aparece el cuerpo y empiezan las investigaciones. Secreto de sumario, y a partir de ahí se ha ido filtrando algo que iremos desgranando en las claves, pero os quiero preguntar, os quiero poner yo encima de la mesa antes de empezar a desgranar esas claves. Siempre hablamos, en algún programa que hemos hecho o que haremos de desapariciones, siempre insistes la importancia de la inmediatez, los tiempos. En este caso pasan 5 días desde que desaparece, desde ese 12, la madrugada del 12 al 13, hasta el día 17 que se interpone esa denuncia y empiezan las batidas, incluso valorándose, porque había sucedido, parece ser en alguna otra ocasión, una desaparición voluntaria. ¿Demasiado tiempo para un caso como este? Bueno, yo creo que ahí también hay que entrar un poco en valorar la persona. Estamos hablando de una adulta, 35 años, ya no es un niño ni un adolescente, que unas simples horas de falta en casa puede llamar la atención, ¿no? Bueno, pues una mujer con 35 años puede tener ya una vida personal que quizás no tenga por qué alarmar demasiado a la familia, ¿no? Por eso no es lo mismo esos 5 días con una adulta que 5 días con un adolescente. En eso hay que darle su importancia, que la tiene, pero yo limitaría un poco también esa... Sí, en ningún caso es echar la culpa a nadie. Estas son las circunstancias. Era una persona que con cierta habitualidad parece que podía irse unas horas, unos días, y que por eso esta circunstancia es una circunstancia que nos encontramos, y evidentemente cuanto más se tarda en empezar una investigación, pues se pierden datos. Ya el que haya hecho algo, pues ha tenido tiempo de corregirlo, de ocultarlo, de limpiar una escena, de modificar, de trasladar un cadáver. Hay muchas alternativas. Y luego está la cuestión que ha salido en el vídeo, que es muy importante, de los cambios de versión de las últimas personas que han visto a Esther. Esto, alguien puede pensar que esto es suficiente para acusar a una persona, o que eso demuestra que algo han tenido que ver. No necesariamente, y es fácil de explicar. Muchas razones, muchos motivos puede haber, ¿no? También. Claro, todos los investigadores en homicidio siempre dicen lo mismo. Para poder investigar un homicidio tienes primero que descubrir la vida oculta de todas las personas relacionadas. Vida oculta que puede ser que fumo y mis padres no lo saben, puede ser drogas,
Puede ser sexo, puede ser alcohol, puede ser apuestas, puede ser que me he ido de casa sin que se enteren, puede ser que he dicho a mi pareja que estaba en Barcelona y me he ido al pueblo, puede ser cosas incluso muy tontas, pero que para esa persona es muy importante. Entonces, en el momento que se toma declaración, intenta ocultar eso, pues porque entre otras cosas estamos en un ambiente rural muy pequeño y todo se sabe. Entonces, si yo fumo y no quería que se supiera, si yo cuento lo que realmente hice, se van a enterar que fumo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y esto es importante en este caso, yo creo. Y de ahí también la complejidad para los investigadores, al menos para iniciar en este caso, que parece que fue tremendamente complejo empezar a indagar por dónde empiezan. Incluso recordamos que se detiene a una persona sospechosa que se tiene que poner en libertad porque no hay ninguna prueba, ¿no? Sí, un poco lo que dice Aitor, ¿no? Aparte de que cada uno tiene su vida personal que le interese más o menos mantener en secreto, no tenemos que olvidar tampoco que no dejaban de ser jóvenes que habían estado viendo un partido, probablemente habrían tomado alguna cerveza. Ahí existe lo que se llaman pues las lagunas de memoria. Quizás las preguntas que le hacen en ese momento no las integran bien y rellenan con lo que les parece más lógico y después se dan cuenta que no fue así, que fue de otra manera. Quiero decir que esas contradicciones, dependiendo un poco la importancia que tienen y qué tratan y qué se presupone que tratan de esquivar, se pueden dar más o menos importancia. En principio es lo que dice Aitor, porque alguien entre en contradicciones de qué ha pasado hace 5, 6 o 7 días, gente joven que ha estado de fiesta viendo un partido, pues no le daría mucha importancia. Pueden bailarte los sitios, he estado primero aquí. Incluso tú imagínate que viendo ese partido me he tomado 3, 4, 5 cervezas y luego he llevado a tal persona en coche a tal sitio. Digo, ¿cómo voy a decir que me tomé, si ya saben que me tomé 5 cervezas, ¿cómo voy a decir que cogí el coche y la llevé? No, yo no puedo decir eso, yo me quedé en el bar y se fue ella sola. Y luego cuando le presionan, pero te vi una cámara que, no, bueno, sí es verdad, cogí el coche, pero entonces yo no había bebido. Y dices, está ocultando algo relativamente tonto, pero claro, para esa persona es muy importante eso que está ocultando. Y esto es quizás la primera capa que al rascar es la primera dificultad que tenemos y que, insisto, yo creo que en este caso es un poco lo que ha pasado. En esa noche pudieron ocurrir muchas cosas menos importantes que el fallecimiento de Esther y eso ha complicado, creo, o probablemente un poco los primeros pasos de la investigación. Vamos a irnos a ese día 5, aparece el cadáver, Esther, fallecida en una cuneta, en una carretera muy próxima a la localidad de Traspinedo, donde ella vivía. Y a partir de ese momento empieza otra investigación. Cambia el caso, hay otro tipo de indicios y empieza a especularse con las causas de la muerte. Por la autopsia, por lo que ha trascendido de la autopsia, repito, porque sigue bajo secreto de sumario, se barajan 3 hipótesis. Nosotros le hemos preguntado a un colaborador, también un amigo de este programa, a Ricardo Magaz, que es profesor de Fenomenología Criminal y Policía, que nos hable de esas 3 hipótesis que ahora mismo están encima de la mesa. Efectivamente, 3 hipótesis: homicidio, caída o accidente de tráfico. Cualquiera de las 3 puede ser viable. Es un caso complicado porque además hay mucha presión social y los propios investigadores, la Guardia Civil, son conscientes de ello, incluso desde el primer momento cuando se produjo la primera detención, que luego ese hombre tuvo que ser puesto en libertad. La verdad es que los investigadores están trabajando con mucha tensión, ¿no? La autopsia ha dicho que es una muerte de etiología violenta, de origen violento. Bueno, eso en lenguaje forense significa homicidio, suicidio o accidente. Aquí el suicidio está descartado, por tanto, tenemos que trabajar sobre la hipótesis del homicidio o del accidente. Bueno, el homicidio, como decía antes, puede ser doloso o no, puede ser de origen de un accidente automovilístico vial, pero también puede ser de otro tipo de origen. Ahí tendríamos que entrar en el hecho de si el cadáver siempre ha estado allí los 24 o 25 días o fue trasladado sobre el 5 de febrero, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, el homicidio puede ser que la hubieran golpeado porque Esther apareció completamente vestida,
no tenía signos defensivos, como puede ser restos debajo de las uñas u otro tipo de defensa, y por tanto los golpes que tenía no se apreciaban a simple vista, se pudieron determinar una vez que le hicieron el TAC. Por tanto, en el caso de homicidio no sabemos si fue golpeada, quizá pateada, no lo sabemos, ¿no? Si fue un homicidio de origen con un accidente de tráfico, pues la Guardia Civil ha estado analizando la escena del crimen, en este caso del suceso, para ver si había restos. Es muy raro, es muy extraño que pueda haber un accidente de tráfico y que no quede resto alguno, por muy leve o muy liviano que sea el accidente, ¿no? Estaríamos hablando de restos del coche, un trozo de faro, restos de plástico, de la defensa, frenazos, volantazos, y luego seguir la trayectoria de la proyección del cuerpo cuando cae, ¿no? Porque estaríamos hablando de que saldría despedido y obviamente en la zona de la zanja hubiera quedado algún tipo de marca, ¿no? La otra posibilidad, además del homicidio, sería un accidente, es decir, una caída, que Esther se hubiera desvanecido, que se hubiera caído cuando regresaba al pueblo y bueno, pues hubiera quedado allí tal como la han encontrado en esa cuneta profunda, ¿no? Bueno, si eso fue así, la autopsia tiene que determinarlo, ¿no? Sin embargo, dice, tenía una serie de daños interiores que causaron la hemorragia. Bueno, también hay una hipótesis, aunque no ha cobrado mucha fuerza, pero que se puede valorar, y que es el hecho de que Esther, acompañada, se hubiera desvanecido por un problema de salud y que esa o esas personas hubieran intentado reanimarla de un modo torpe, ¿verdad? Reanimarla tipo masaje cardíaco, y sin querer le hubieran causado esas lesiones apenas perceptibles, pero lesiones interiores que causaron la hemorragia, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el momento en el que estamos grabando, la Guardia Civil ya tiene una hipótesis muy potente acerca de el origen de la muerte y si el cadáver verdaderamente estuvo allí los 24 o 25 días, ¿no? Ya fuera por homicidio o por accidente de tráfico, o como en este caso que estamos valorando, un desvanecimiento, en fin, una caída de Esther López. 3 hipótesis, podemos añadir esa cuarta que luego valoraremos si queréis, y nosotros vamos a empezar a descifrar esas claves del caso. La primera, yo creo que de todas ellas, es saber cuál fue la hora de la muerte de Esther, porque eso empieza a dar lugar a aclarar muchas cuestiones. ¿A qué hora murió Esther? Y dijimos, bueno, vamos a guardar al domingo, al lunes, a ver si... Cada día que pasa las sensaciones de cierto que son peores. No sé cómo explicar, es muy duro. Sí, lo único que podemos confirmar en estos momentos es que se trata de Esther. Claro, eso es una de las primeras preguntas que nos hacemos siempre en todas las autopsias médico-legales o judiciales. Una de las 3 claves es la data del fallecimiento, el cronotanatodiagnóstico. Hay muchas técnicas, dependiendo del momento de la muerte. En este caso nos encontramos un cadáver de 24 días, ¿vale? 24 días que cambia mucho las características donde haya estado, por eso también la otra cuestión del traslado o no. Pero que teniendo en cuenta los días, pues hay ya fenómenos cadavéricos como la temperatura, que es difícil que nos den utilidad, salvo que haya sido muy recientemente trasladada y haya estado conservada a una temperatura o muy baja o muy alta, porque el cadáver en pocas horas tiende a situarse a la temperatura ambiente a la que está. Con las técnicas que tenemos hoy, ¿cuánta fiabilidad se le puede dar o cuánto margen de error podemos tener para datar una muerte como la que se ha... Cuanto más cerca sea el fallecimiento, mucha más fiabilidad. Cuanto más lejos, más amplios son los márgenes de intervalo de confianza o los márgenes de confianza. En todo caso, hay técnicas suficientes para, tanto bioquímicamente como por los fenómenos cadavéricos y las características del cadáver, aproximar la data. Yo creo que es algo que los investigadores ya saben con un margen de más o menos 24 o 48 horas, como mucho. ¿Es un margen suficientemente grande o suficientemente corto, no sé cómo ponerte la pregunta, Jesús, 24 o 48 horas para que cambie mucho la dinámica de una investigación? Hombre, en un caso de estos, 24 o 48 horas son muchas horas.
pero sabiendo que ya pasaron 5 días antes de poder empezar, esa premura, digamos, que ya tiene menos importancia, ¿no? Creo que hay datos, por ejemplo, el tiempo ese que ha pasado entre las 3 menos cuarto que dicen haberle visto por última vez y las 5 en las que dice haber enviado un WhatsApp. Claro, no sabemos qué WhatsApp es. Teléfono, ¿no? El teléfono parece ser que se pierde la señal entre las 5:40, 5:50 de la madrugada. Pero además se dice que han mandado un WhatsApp. ¿A quién? Dicen que la madre. Dicen. ¿Qué dice ese WhatsApp? ¿Ese WhatsApp lo ha mandado ella o lo ha mandado que está confirmado es la llamada de la madre, se levanta a trabajar y sobre las 6 de la mañana, 6 menos 10 de la mañana, ya no responde el teléfono. El margen o intervalo, aunque es muy amplio, es suficiente. ¿Por qué? En este caso, sí, porque tenemos dos hipótesis, o que se ha muerto al poco de desaparecer o que se ha muerto al poco de aparecer el cadáver. Y eso, sin duda, lo sabemos, ¿vale? Los investigadores lo saben, nosotros no con seguridad, porque sabemos lo poco que ha trascendido y que desearíamos que hubiera sido lo menos posible. Por tanto, suficiente, ya sabemos si ha muerto cuando desaparece o en las próximas horas siguientes o cuando aparece el cadáver. Y parece, o todo lleva y orienta a que fue cuando desaparece o a las pocas horas. A las pocas horas, ¿no? Vale, tenemos la primera clave, vamos con la segunda clave, una muy importante. ¿Cuál ha podido ser la causa de la muerte? Lo importante es recabar todas esas pruebas. Todo el mundo en el pueblo está consternado. Por lo menos pueden enterrarla, como digo yo, y hacer el vuelo. Y que la han encontrado y la han tirado. Lo que ha podido trascender de la autopsia parece ser que la causa de la muerte es un shock hipovolémico. ¿Qué es un shock hipovolémico? Pues es Tradúcenos. un fracaso multiorgánico, una parada cardiorrespiratoria secundaria a una situación de estrés máximo del organismo por una pérdida de volumen sanguíneo. Quiere decir, ha habido una hemorragia tan rápida o masiva que ha hecho que haya muy poco volumen sanguíneo y eso ha hecho entrar en shock, en parada al funcionamiento global del organismo. Con respecto a las causas, unas pequeñas matizaciones a lo ya señalado por nuestro compañero Ricardo Magaz, excelente profesional. Homicidio, por supuesto, es una alternativa. Caída, pero no una caída sobre altura, me refiero. Una caída sobre la misma altura no produce roturas tóraco-abdominales tan severas como para un shock hemorrágico. Estaríamos hablando, en caso de ser una caída, de una precipitación, de una caída sobre una altura inferior a la que se encuentra el cadáver. 2, 3, 4 metros con un choque a nivel tóraco-abdominal podrían justificar un shock hemorrágico, porque un shock hemorrágico quiere decir que ha habido una hemorragia masiva, una hemorragia rápida, una hemorragia importante a nivel tóraco-abdominal. Tórax, pulmones o corazón, abdomen, hígado o bazo, fundamentalmente el bazo, cuidado, es un órgano muy peligroso en las hemorragias. Por tanto, homicidio, más que caída, precipitación y accidente de tráfico, algo que, bueno, han investigado los guardias civiles, algo que evidentemente dejaría en el coche marcas de la víctima y en la víctima marcas del coche. Un atropello que produzca un fallecimiento deja muchos indicios. Más un añadido, estaréis tú en tu experiencia como investigador, un atropello, como decía, siempre deja daños en el coche y deja daños, o por lo menos deja restos en la carretera. No conozco yo ningún accidente donde no se rompa un faro, donde no haya la parte frontal de un vehículo, los plásticos, que algo, alguna marca deje en la carretera, un frenazo. Hombre, también tenemos que tener en cuenta una cosa, una hipótesis quizás más descabellada, pero teniendo en cuenta que es vecina de la zona y de que por allí a esas horas probablemente circularían vecinos, puede ocurrir que efectivamente haya habido un atropello en la que ella haya quedado tocada y dañada, pero depende un poco de la hemorragia, si es muy rápida o no tanto. Puede haber parado, haber dicho, no, me encuentro bien, tranquilos, que ya me voy para casa, y a los 50 metros producirse ya el desvanecimiento, cuando ya el otro había pensado que no había sido gran cosa. Eso nos lo dirá Aitor, si es posible. ¿Qué intensidad un atropello que le ha dado lesiones que
Estamos hablando, se habla del atropello como una opción por las características de las lesiones, pocas lesiones externas y muchas lesiones internas, algo que en entidades nosológicas en medicina legal puede ser en atropello, puede ser en la precipitación, como hablábamos. Puede ser que una hemorragia más lenta pueda pasar desapercibida en un momento, pero en todo caso, en algún momento ha habido ese atropello con sus fases de choque, marcas en extremidades inferiores, de caricamento, caída sobre el capó, marcas en el capó, restos de pintura en el cadáver, de caída sobre la calzada, lesiones, restos hemáticos, aunque sea 50 metros más allá, 100 metros más allá, de donde está el cadáver, etcétera. Donde ha ocurrido ha tenido que dejar, y en el cadáver ha tenido que dejar, y el cadáver se ha analizado exhaustivamente. Si no hay nada, ningún signo de un atropello en el cadáver de ningún tipo, pues no podemos descartar nunca nada al 100%, pero tiene que ser una de las hipótesis menos probables, tiene que estar a la cola de las posibilidades, que en este caso. Yo no sé si rastrear un vehículo, si fuera por accidente, alguien que pasaba casualmente por allí, recordemos que es de noche todavía, no se ve bien, sucede un atropello, bien se da la fuga o bien, como tú decías, te encuentras bien, estás bien, sí, no te preocupes, no ha pasado nada, y después esas lesiones que se manifiesten, ¿sería fácil o difícil de rastrear alguien que ha cometido ese atropello? Sería muy complicado porque tenemos el tema de la lógica, ¿no? La lógica de las hipótesis que se pueden ir marcando. Eso es siempre una trampa para la investigación, la lógica, ¿no? Porque la lógica humana cambia mucho. Hay que ver un vecino que tuviera ese encontronazo cuando se entera que ha desaparecido y no, ¿por qué se calla? ¿Por qué no lo dice? Sabiendo que ha sido un accidente y que no fue a más, ¿por qué se calla y no lo dice? Quizá la presión mediática a la que... Claro, son hipótesis con poca lógica, pero que tampoco conviene descartar del todo. No, descartar no, pero estamos partiendo de una premisa que yo creo errónea, que es que el cadáver está allí los 24 días. Vamos ahora con ese tema y seguramente seguiremos avanzando. Una última cuestión. La reanimación torácica, como nos sugería Ricardo Magaz, ¿tú la descartas? Yo, como médico especialista en medicina legal y forense, la descarto, porque hablan de lesiones toracoabdominales y nadie hace una reanimación cardiopulmonar a nivel abdominal, y porque la energía para hacer que tendrían que ejercerse para realizar esa reanimación cardiopulmonar sería tan excesiva que ni un superhéroe de ciencia ficción provocaría una muerte por shock hipovolémico tratando de realizar una reanimación cardiopulmonar. Tendría que ser algo tan salvaje como coger una piedra de 5 kilos y dedicarse a darle golpes al cadáver para reanimarlo. Nadie haría eso. Yo lo descartaría como opción. Tengo que hacer una pausa, pero a la vuelta del descanso para publicidad contestamos a dos claves más. La primera de ellas fundamental y que todo el mundo se pregunta: el cuerpo, el cadáver, ¿fue trasladado allí a la cuneta? ¿Estuvo allí los 25 días? Lo contestamos a la vuelta de unos breves instantes. Seguimos aquí en Gabinete de Investigación hoy, desde luego con un caso muy interesante, sin demasiada información, pero desde luego aportando la experiencia de nuestro equipo, que es muchísima. Vamos con una de las cuestiones fundamentales, una de las dudas pues que ahora mismo los que no estamos dentro de la investigación, los que no sabemos qué pone ese sumario, tenemos el cuerpo de Esther López, que aparece ese 5 de febrero. ¿Fue trasladado o estuvo allí los 24 días?